Buenas noches, mis amados hermanos. El Señor los bendiga a todos rica y abundantemente. Le damos la gloria y la honra al Señor por este día precioso, por este día maravilloso, el cual el Señor nos ha dado y nos ha provisto de todas y cada una de nuestras necesidades. A Él sea la gloria, la honra y el honor. También le doy las gracias al Señor por esta nueva oportunidad que hoy me da de predicar este mensaje, y que como siempre la gloria siempre será para el Señor, el cual pido por todos ustedes para que estemos atentos a este mensaje que el Señor hoy nos trae, que hoy nos regala, el cual tiene como título Nuestra posición ante la situación actual de Israel. El mensaje tiene como título Nuestra posición ante la situación actual de Israel. Como vemos, es un mensaje muy fresco que el Señor ha puesto en mi corazón. Nos ponemos de pies y vamos abriendo nuestras Biblias en Génesis 12:3. Génesis 12:3, y después pasamos al Salmo 122:6. Cuando lo vayan encontrando me van diciendo amén. Génesis 12:3 y Salmo 122:6. Génesis 12:3, y leo en favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el Salmo 122, versículo 6. Salmo 122, versículo 6 dice: Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Amén, la gloria sea para el Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Todos conocemos lo que el pasado 7 de octubre ocurrió con nuestra amada nación de Israel, la cual, como lo acabamos de leer en el Salmo 122:6, el Señor nos da un regalo bien precioso a todos aquellos que amamos a su pueblo, el pueblo de Dios. Y aunque el título es Nuestra posición ante la situación actual de Israel, tomé como cita central estas dos citas, porque a raíz de todas las cosas que han sucedido, nos han llenado de tanta información, que inclusive algunos han llegado a dudar de qué lado debemos estar, cuál debe ser nuestra posición cuando nos saturan por todos lados con imágenes que muchas lo que buscan es desacreditar el amado pueblo de Dios, y que a veces son imágenes tan duras que mueven nuestras fibras y llegamos a pensar que sí será verdad que lo que se está cometiendo en la Franja de Gaza es un genocidio por parte de la nación de Israel. Llegamos a dudar de todo esto, pero es precisamente porque no estamos buscando una fuente verdadera, una fuente que nos muestre la verdad. Y ante estas dudas, cuando tengamos dudas de la información, si no sabemos la fuente de la cual estamos recibiendo esa información, si no sabemos que es una fuente verdadera, es mejor no tomar ese tipo de información que nos hagan dudar. Pero si tenemos dudas en nuestros corazones, para eso Dios nos ha dado la palabra profética más segura, que es aquí donde no hay sombra de variación, es aquí donde está la verdad absoluta. Y es precisamente en estos dos versículos donde el Señor nos dice, sin conocer a profundidad el conflicto que hay entre israelíes y palestinos, sin conocer la historia, el Señor nos dice exactamente dónde nos debemos ubicar. Mire que en Génesis 12:3 el Señor da una promesa bien grande, donde dice que Él bendecirá a los que bendigan a la nación de Israel, pero que maldecirá a los que te maldigan. Y le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Con este versículo ya nos da el Señor una indicación dónde debemos estar. ¿A quién le vamos a confiar? A la cantidad de medios de información que se han dedicado a desinformar, o le vamos a confiar a la palabra de Dios, que es nuestra palabra profética más segura, mis hermanos. Ya esto nos indica realmente a dónde debemos estar.
Pronto pasarán cosas que no entendamos, mis hermanos, pero nosotros no somos conocedores de toda la verdad. El único que conoce toda la verdad a profundidad es el Señor, mis hermanos. Y el mismo Salmo 122:6, el Señor nos pide que oremos por la paz de Jerusalén. Y como respuesta a esa solicitud, nos dice el Señor que serán prosperados todos los que amamos a Israel. Y en esta enseñanza vamos a ver por qué tenemos que ser agradecidos con la nación de Israel. ¿Por qué tenemos que amar a la nación de Israel? Vimos que el pasado 7 de octubre, hace exactamente ayer un mes, cómo nuevamente la nación de Israel fue atacada cruelmente por un despiadado grupo terrorista llamado Hamás, el cual asesinó despiadadamente a más de 1,000 personas. Fueron ellos los que ingresaron al territorio de Israel. Fueron ellos los que perpetuaron una masacre, incitados por un espíritu diabólico, mis hermanos, y por un odio acérrimo contra la nación de Israel. ¿Por qué hablamos de que incitados por un espíritu diabólico? Porque las cosas que estos terroristas hicieron no caben en la mente de cualquier persona. Las atrocidades que ya se cometieron no caben en la mente de cualquier persona, por muy psicópata que sea, mis hermanos. Se nota en la forma en que ellos actuaron, porque hay una cantidad de información que no ha salido a la luz pública de las atrocidades tan grandes que hicieron, que ni siquiera compararlos con los animales más salvajes les es equivalente. Ahí vemos que tienen un espíritu diabólico y un odio acérrimo contra la nación de Israel, donde no solamente mataron hombres, mataron mujeres, mataron niños, sino que también destruyeron todo cuanto encontraron y se llevaron a un grupo de más de 200 personas de diferentes nacionalidades como rehenes. Mire que dije otra vez, o sea, el pueblo de Dios siempre ha sido objeto de persecución. El pueblo de Dios siempre ha sido objeto de un odio acérrimo contra esa nación. Y a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, vemos cómo muchas naciones se levantan contra Israel, cómo muchas naciones entran, destruyen, arrasan todo, matan mujeres, matan niños, barren absolutamente con todo. Y esta historia nuevamente se repite. La forma en que estos hechos sucedieron nos deja a nosotros como pueblo de Dios muchas enseñanzas, mis hermanos. La primera enseñanza es que cuando desobedecemos al Señor y nos apartamos de Él, perdemos su protección, mis hermanos. Ante el ataque de cualquier enemigo, vayamos al Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Y comprobemos esta gran verdad. Y lo vamos a ver cómo se refleja en lo que le acabó de suceder a nuestra amada nación de Israel. Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero ¿qué dice en la parte B? Si Jehová no guardare la ciudad, ojo mis hermanos, en vano vela la guardia. Este texto textualmente se cumplió ese día, mis hermanos. ¿Cómo es posible que una de las naciones más poderosas del mundo, como es la nación de Israel, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, uno de los países con la mayor tecnología del mundo, pudo ser penetrado por un ejército de terroristas sin que se dieran cuenta y causara todos los estragos que ese día hicieron allá? Tan sencillo, se está cumpliendo aquí lo que dice la parte de este versículo. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, mis hermanos. Ese día el Señor los dejó. Ese día el Señor los dejó a merced de sus enemigos. ¿Por qué? Porque para ninguno no es un secreto que en Israel se están cometiendo muchas cosas que a Dios le desagrada, mis hermanos. Para nadie no es un secreto que Israel ha seguido cometiendo los mismos errores de siempre, desobedeciendo al Señor, cometiendo actos de pecado sin arrepentirse. Para nadie es un secreto que previamente a esos días
se cumplía una fiesta, la fiesta del Yom Kippur, y un grupo de religiosos fueron a la ciudad de Tel Aviv a ofrecer un servicio religioso allá. Y sabemos que la ciudad de Tel Aviv es donde hay la mayor cantidad de homosexuales en el mundo entero, mis hermanos. Y allá no le permitieron a este grupo de religiosos llevar allá el acto que iban a presentar. ¿Pero qué hicieron los habitantes de Tel Aviv? En cambio, ellos sí pudieron ir a Jerusalén a participar de la marcha del orgullo gay. Cosas como estas vienen sucediendo en la nación de Israel y quizás muchas otras cosas que tienen a Dios airado contra esa nación, mis hermanos. Y entonces ahí estamos viendo que como ellos se han apartado del Señor, el Señor los ha dejado de Él, porque ha sucedido lo mismo que sucedió con los Estados Unidos el 9-11 de septiembre del año 2001. También una nación tan poderosa, con todas las medidas de seguridad que tenía. ¿Cómo pudieron un pequeño grupo entrar allá y causar lo que causó, mis hermanos? Se cumple lo que dice este versículo. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Y por qué Jehová deja de guardarnos, mis hermanos? Porque hemos caído. ¿Por qué Jehová deja de guardarnos, mis hermanos? Porque estamos en pecado y no nos queremos arrepentir. ¿Por qué Jehová deja de guardarnos, mis hermanos? Porque nosotros los hemos alejado de Él. Nosotros los hemos sacado de nuestras vidas, los hemos sacado de nuestros hogares, los hemos sacado de nuestras familias. Y después nos preguntamos por qué nos sobrevienen todas estas cosas. Si fuimos nosotros los que les hemos dejado a Él, somos nosotros los que nos hemos apartado de Él por nuestra actitud, por nuestro pecado, por no querer enderezar nuestras vidas. Vemos cómo el Señor se aleja y se aparta de nosotros, mis hermanos. Y allí ese día textualmente vimos el cumplimiento de esta palabra. Otra de las enseñanzas que nos deja lo sucedido el pasado 7 de octubre es que estas cosas que sucedieron a la nación de Israel también nos pueden suceder a nosotros, mis hermanos, si no marcamos una diferencia entre los que están en el mundo y nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo? Que la nación de Israel viene cometiendo el mismo error que ha venido cometiendo siempre, que quiere ser igual a las demás naciones del mundo, apartándose de Dios, adorando a otros dioses, haciendo cosas que van en contra de su palabra. Y de la misma manera en que Dios juzga a su pueblo, también nos juzgará a nosotros. Porque tenemos que recordar, mis hermanos, que cuando somos apartados para Dios, nosotros nos convertimos en linaje escogido, en real sacerdocio, en pueblo santo para el Señor. Y esto está en Primera de Pedro 2:9, mis hermanos. Y que por lo tanto el Señor nos cuidará celosamente. Así como hizo con la nación de Israel por su extravío, así lo va a hacer también con nosotros, su iglesia. Porque nosotros también somos una nación santa para Él, un pueblo escogido, un real sacerdocio para el Señor. Por lo tanto, a nosotros también nos va a regir con la misma dureza que está rigiendo a su pueblo, mis hermanos. Estas cosas que le están pasando a la nación de Israel nos tienen que servir como ejemplo a nosotros, que si así hizo con ellos, lo hará con nosotros, mis hermanos. Porque tanto la nación de Israel como su iglesia es un tesoro especial para el Señor, que tenemos que ser diferentes al resto del mundo, tenemos que ser diferentes al resto de las naciones, que tenemos que dejar de poner nuestra mirada en el mundo y poner la mirada en las cosas de Dios. Porque para eso Él nos sacó de allá, para eso Él nos apartó, mis hermanos, para que marquemos una diferencia. Y si no estamos marcando una diferencia, el Señor tratará con cada uno de nosotros, el Señor tratará con su iglesia en la manera que Él escoja, pero tratará con la iglesia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el que se está vituperando es el nombre del Señor, el que se está vituperando es el sacrificio de Jesucristo. Si nosotros que tenemos que ser ejemplo, no estamos siendo ejemplo, mis hermanos. Antes, por el contrario, con nuestra actitud, con nuestras acciones, estamos siendo piedra de tropiezo para aquellos que aún no han conocido al Señor. Estamos siendo piedra de tropiezo para aquellos que están intentando conocer del Señor, pero al ver nuestras acciones, nuestras actitudes, terminan desechando el camino y no lo toman, mis hermanos.
Por eso a nosotros el Señor nos regirá con mucha más fuerza que aquellos que no conocieron de Dios, mis hermanos. Por eso esto que acaba de acontecer a la nación de Israel es algo que también nos tiene que poner a nosotros a analizar nuestras vidas, cómo estamos andando, cómo estamos obrando, porque si hizo eso con la niña de sus ojos, también lo va a hacer con nosotros. ¿Qué otra enseñanza nos deja? Vemos cómo en estos últimos tiempos se ha levantado una generación que no conoce a Dios ni tiene temor de Él, mis hermanos. No solamente lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo también en la misma nación de Israel. Prueba de ello fue que ese día un grupo de jóvenes se encontraba en una fiesta electrónica, precisamente en un día de reposo, Shabbat, que para Israel sigue siendo un día apartado para el Señor, un día que se le debe dedicar por completo al Señor, un día en que se paran las labores, un día en que se dedican a adorar, a alabar y a exaltar el nombre de Dios. ¿Y qué estaban haciendo estos jóvenes? Participando de una fiesta electrónica. Y no eran solamente jóvenes de Israel, allá habían jóvenes de diferentes naciones del mundo. Y no solamente eso, también habían levantado un altar a una divinidad hindú, de Buda, ese mismo día. Y allí donde estaban esos jóvenes, allí cayeron una parte de este grupo terroristas en parapentes, mis hermanos. La masacre que hubo allí fue grande. No tengo ni idea cuántas personas mataron, cuántas murieron, cuántas se llevaron presas, cuántas pudieron escapar. Pero ahí estamos viendo que era un grupo de jóvenes. Entonces, esos jóvenes desconocían a Dios. No había temor de Dios en sus corazones. O sus padres fallaron porque nunca le hablaron del Señor. Porque precisamente hacer eso en Shabbat, mis hermanos, demuestra que no había temor de Dios en sus corazones. Demuestra que no conocen de Dios. Y así estamos nosotros actualmente. Se está levantando una generación que no conoce de Dios, una generación que no tiene el más mínimo temor de Dios, y que nosotros como padres también estamos fracasando en eso, mis hermanos, porque no hemos educado a nuestros hijos en el temor de Dios. Nosotros como padres nos estamos llevando este conocimiento absolutamente sin darle ninguna utilidad, porque ni siquiera aún a nuestros familiares, que son los primeros que tenemos que predicarle, lo estamos haciendo, mis hermanos, porque aún a nuestros hijos le estamos alcahueteando que lleven el pecado a nuestras casas. Aún a nuestros hijos estamos permitiendo que hagan lo que quieran hacer en nuestras casas, dándole primero prioridad a ellos antes que al Señor. Y mire lo que pasa cuando permitimos que el pecado gobierne nuestras casas, que el Señor se aleje, que el Señor se aparte. Y cuando el Señor se aleja y cuando el Señor se aparta, el que ocupa el lugar de Él es Satanás. Y la palabra lo dice, que Él viene para matar, robar y destruir, mis hermanos. No nos espera nada bueno, no nos espera nada bueno. Otra enseñanza que nos deja lo que sucedió ese día es que pudimos ver, mis hermanos, con nuestros propios ojos, cómo Dios trata con su nación, como lo ha hecho a través de la historia. Vayamos al libro de Isaías 17, del 10 al 11. Isaías 17, del 10 al 11. Y esto fue algo que a mí me impactó grandemente, mis hermanos, porque si hemos estudiado el Antiguo Testamento, hemos visto todas las veces en que Dios trató con mano fuerte con su pueblo cada vez que su pueblo se extravió. Pero lo habíamos visto en teoría y lo creíamos porque creemos que esta es la palabra de Dios. Pero una cosa es verlo plasmado en este libro y otra cosa es verlo hecho realidad. Lo que sucedió ese día, vemos el trato de Dios con su pueblo. Lo acabamos de ver con nuestros propios ojos, mis hermanos. Y eso le da aún más credibilidad a este libro. Las cosas que sucedieron este día le dan más credibilidad a este libro, a esta palabra, mis hermanos. Que así como Dios trata con su pueblo, que es el olivo original, así también va a tratar con nosotros, con su iglesia. Isaías 17, del 10 al 11, dice la palabra del Señor: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia
y del dolor desesperado, mis hermanos. Ahí estamos viendo, Señor. Ahí estamos viendo que Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Que con Dios tenemos que ir en serio. Y a mí me causó un impacto grande ver cómo a mis ojos podía ver el trato de Dios para con su nación. Lo que me llevó a mí a meditar que ese mismo trato también va a ser también para con nosotros, si nosotros no cambiamos nuestra actitud ante el Señor, si nosotros no enderezamos nuestros caminos, si nosotros no enderezamos nuestros pasos, porque nos estamos olvidando que la venida del Señor está cada vez más cerca, mis hermanos, y estos hechos los corroboran, estos hechos los confirman, pero estamos dormidos en los laureles. Parece que no supiéramos discernir los tiempos, mis hermanos. Lo que estamos viendo ahora son tiempos que jamás habíamos visto, son tiempos que nos muestran que las profecías de los últimos tiempos se están empezando a cumplir o se van a empezar a cumplir, mis hermanos. Lo que nos lleva a cambiar de actitud, mis hermanos, a cambiar esa pasividad que tenemos, esa flojera, esa forma de llevar el evangelio, mis hermanos. A esto nos está llamando todo esto. ¿Qué otra enseñanza nos deja? Que, como le venía diciendo, que ante estos acontecimientos vemos que se acerca el cumplimiento de varias profecías determinadas para estos últimos tiempos, los cuales nos alertan que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, mis hermanos, y nos tiene que llevar a prepararnos para ese día glorioso. Vayamos a Mateo 24, 44, mis hermanos. Mateo 24, 44. El Señor nos los viene advirtiendo hace mucho tiempo, pero en estos momentos estas palabras cobran mucha más vida, mis hermanos, porque la venida del Señor está cerca, mis hermanos. Mateo 24, 44. Por tanto, vosotros estad preparados. ¿A qué nos manda el Señor? A que estemos preparados. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pasemos a Lucas 21:36. Lucas 21:36. Dice la palabra del Señor: velad pues en todo tiempo, mis hermanos. No un día a la semana, 5 minutos por día, en todo tiempo. Velad pues en todo tiempo, orando. ¿Para qué? Para que podamos ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y para poder estar de pie delante del Hijo del Hombre, mis hermanos. ¿A qué nos llama el Señor? A que estemos velando y orando en todo momento, mis hermanos, en todo tiempo. Y en esto sí que estamos fallando, mis hermanos, porque la verdad que el tiempo de calidad que le brindamos al Señor es paupérrimo, mis hermanos. Es paupérrimo. Y nos estamos olvidando de que el Señor viene pronto y que es uno de los requisitos que velemos y oremos para que podamos escapar de las cosas que pronto sobrevendrán, mis hermanos. Y que para que ese día podamos estar en pie delante de Él, mis hermanos. Apocalipsis 3:11. Aquí vemos que el Señor, a través de muchos libros, muchos profetas, nos habló sobre su venida. Dice en Apocalipsis 3:11 el Señor: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, mis hermanos. Y aquí el Señor nos los viene diciendo, nos los viene advirtiendo que viene pronto, pero nos dice que retengamos lo que ya nos dio, mis hermanos, la salvación, porque esta salvación la podemos perder. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, mis hermanos. Lo que hablaba ahorita el pastor, de que árbol que no da buen fruto será cortado, mis hermanos, y aquello que antes te habían dado a ti, se le dará a otro que sí dé ese fruto que el Señor está esperando. Y ahí es donde tenemos que analizar nuestras vidas, qué tanto fruto estamos dando para la obra del Señor, si realmente somos dignos
de estar de pie delante del Señor para cuando Él venga. A continuación, vamos a hablar de una serie de profecías que están a punto de cumplirse. De hecho, no sé si en este momento se estará cumpliendo alguna de las que vamos a mencionar aquí, que pareciera ser que sí, pero la misma palabra nos ha hablado con anticipación de las cosas que sucederán en los últimos momentos. Y esto que viene sucediendo con la nación de Israel, así lo demuestran. Vámonos inicialmente para el Salmo 83, mis hermanos. Salmo 83. Salmo 83, vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 8. Salmo 83, vamos a leer desde el 3 al 8. Mire esta profecía. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Voy a pararme, a detenerme un momentico aquí. Miren que aquí se está hablando de que se están confabulando contra la nación de Israel. Y eso es algo que lo estamos viendo, precisamente lo estamos viendo en este mismo momento. Este es algo que estamos viendo en este momento, mis hermanos. Estamos viendo cómo a raíz de la guerra que se levantó entre Israel y los palestinos, cómo todas estas naciones, que son los vecinos de Israel, están confabulando para acabar con la nación de Israel. Textualmente lo han dicho, que el objetivo de ellos no es ni siquiera ocupar el territorio de Israel. Eso es lo que menos le interesa. Textualmente lo han dicho, que su objetivo es destruir a la nación de Israel. Y mire que la palabra de Dios nos lo había profetizado. Dice, han dicho, venid y destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Sigue diciendo, y veamos a ver los vecinos de Israel. Por el sur tenemos a Egipto y la franja de Gaza. Allí está limitando con esta zona con el mar Mediterráneo. Tenemos en el norte al Líbano. Y mire que el Líbano no se ha quedado atrás. Sabemos que el Líbano lo maneja otro grupo terrorista que se llama Hezbollah, que es mucho más poderoso que el grupo de Hamas. Ese grupo terrorista Hezbollah es financiado por un archienemigo de la nación de Israel que está más hacia el este. Por acá viene Irak y al lado de Irak viene Irán. Es Irán, es Persia, y es uno de los enemigos más acérrimos de que contribuye económicamente a este grupo, financia a este grupo Hezbollah para que haga sus fechorías. Es más, en estos días hubo una reunión entre el máximo líder de Irán y el máximo líder de Hezbollah para ver cuál iba a ser su posición ante esta guerra. Pero afortunadamente se han quedado un poquito quietos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera la nación de Estados Unidos, en cabeza de este presidente Joe Biden, que no tiene nada de cristiano, de alguna u otra manera quizás el Señor lo movió para que esté posicionado allí. Y eso ha hecho que Hezbollah no haya tomado la decisión de entrar directamente, mis hermanos. Entonces vemos los vecinos, Jordania, Cisjordania, que es esta parte, y Arabia Saudita. Vemos que la nación de Israel es una pequeña fracción, esta pequeña fracción que no son más de 470 kilómetros de largo.
y de 37 kilómetros de ancho en su parte más ancha y de 14 kilómetros en su parte más angosta. Pero mire que aquí la palabra nos lo está diciendo en el versículo 4, retomemos 4. En el 4 dice, han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se fabulan de corazón a una contra ti. Contra ti han hecho alianza. ¿Quiénes son los que se están confulando contra Israel? ¿Quiénes contra él están haciendo alianza? Miren, la palabra de Dios nos dice, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalet, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Cuando nosotros empezamos a ver estos nombres, no los entendemos porque no sabemos a qué naciones se está refiriendo. Ahora sí, pastor, regálame la otra imagen, la que mostró inicialmente. En la otra imagen podemos ver exactamente, bíblicamente, a qué naciones se está refiriendo. Y para sorpresa de todos ustedes, hermanos, nos vamos a dar cuenta que son todas las naciones vecinas alrededor de Israel. Porque se fabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas, que es Jordania. Los ismaelitas, que es Arabia Saudita. Moab, que es Cisjordania. Los agarenos, que es Egipto. Recordemos que viene de Agar, la egipcia. Los agarenos, que es Egipto. Jebal, que es el Líbano, donde opera este grupo Hezbolá. Los filisteos, que están ubicados en Gaza, donde este grupo Hamas es el que lleva el control político de esa nación, y ahí también está la yihad islámica. También el asirio, Irán, se ha juntado con ellos, que como lo vimos en el mapa, son todos los vecinos alrededor de Israel. Y esos fueron 4 de esas naciones alrededor, fueron las que se levantaron contra Israel, cuando en el año 1948, el 14 de mayo, fue elegida nación soberana. Y a los pocos días, estos grupos se unieron para declararle la guerra a Israel. Y fue la famosa guerra de los 6 días. Dato importante, mis hermanos. El que levantó a Israel como pueblo soberano fue el Señor. En ese momento el Señor estaba con Israel. Y en 6 días terminó esa guerra el Señor, mis hermanos. Y se levantaron 4 naciones poderosas, si mal no estoy, contra el pueblo de Israel. Solamente 6 días le bastó para que Israel los derrotara. Ahorita nada más se levantó un grupo armado y ya llevan 30 días, mis hermanos. Muestra de que el Señor está tratando con su pueblo. Muestra que el Señor, a su manera, a la manera que Él está trabajando con su pueblo Israel, mis hermanos. Entonces ahí vemos la diferencia de estar o no estar con el Señor. Esta es una profecía que a mi modo de ver se está cumpliendo, pero no sé si más adelante se vuelva a repetir, porque hay profecías que son de doble cumplimiento, que se pueden ocurrir en el tiempo dos veces. Otra de las profecías que son acorde a lo que viene sucediendo la encontramos en Zacarías 12, de 2 al 3. Vayamos al libro de Zacarías 12. Zacarías 12, del 2 al 3. Dice la palabra del Señor: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Él pone a Israel contra todos los pueblos de alrededor. El mapa que acabamos de ver ahorita, que todos los pueblos se levantarán contra Jerusalén. Pero ¿quién lo permite? El Señor. Él los pone. Dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esta es una profecía que muestra en parte, pero es una profecía que viene más adelante, mis hermanos, porque aquí no solamente está hablando de las naciones alrededor de Israel, sino está hablando de todas las naciones del mundo. Pero es una profecía que se va a dar más adelante. Vayamos a otra, Lamentaciones 1:17. Lamentaciones 1:17.
Lamentaciones 1:17. Dice la palabra del Señor: Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Y aquí vemos que el Señor ha permitido todo esto. El Señor ha permitido que sus enemigos fuesen sus enemigos. ¿Pero por qué? Porque ellos han dejado a Jehová, porque ellos han violado el pacto que Él les dio una y otra vez, mis hermanos. Vayamos ahora nuevamente al Salmo 83. Salmo 83, versículo 12. Salmo 83, versículo 12. ¿Qué han dicho? Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Aquí está hablando el Señor de todos los enemigos de Israel, de todas las naciones vecinas. Y aquí vemos por qué es que ellos quieren destruir a la nación de Israel. Porque de una u otra manera desconocen que el territorio que hoy ocupa la nación de Israel, el Señor se las dio a Israel por pacto sempiterno, lo cual está demostrado ahí mismo en el Salmo 105. Salmo 105, versículos 10 al 11. Salmo 105, versículos 10 al 11. Diciendo el Señor: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. En el 10 dice: la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Y en el 11 diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y ese es algo que de pronto muchos no han podido entender, no han querido asimilar, porque recordemos que nuestro Dios le prometió al patriarca Abraham la tierra de Canaán, pero que esa tierra lógicamente estaba ocupada por todos estos pueblos, los filisteos, los moabitas, los amorreos, y los cuales el Señor les ordenó que tenían que conquistarlas. Lógicamente, después de muchas guerras, Israel pudo conquistar todos esos territorios y se pudo ocupar allí. Pero hay muchos que aún no han aceptado eso. Y algunos ven a Israel como un conquistador que usurpó tierras. Pero son cosas que para el entendimiento humano, normal, no lo vamos a entender. Ellos no van a entender de que Dios es soberano y que Dios es el dueño de todo. ¿Qué dice el Salmo 24.1? ¿Qué dice el Salmo 24.1, mis hermanos? Salmo 24.1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, mis hermanos. Entonces Dios no puede hacer como Él quiere en lo que es suyo, mis hermanos. Si Dios dice: esta tierra es tuya, así tú la estés ocupando. Si el Señor dice: es tuya. Y eso fue lo que pasó con Israel. Dios le estableció un pedacito, ahorita lo acabamos de ver, 470 kilómetros de largo, 37 kilómetros en su parte más ancha y 14 en su parte más angosta. Un pedacito de su tierra. Ahorita vieron el mapa de sus vecinos. Entonces, ¿dónde está la ambición de ellos? Si lo que tiene Israel es insignificante comparada con las cantidades de tierra que ellos tienen alrededor, mis hermanos. Entonces no podemos ver a Israel como un usurpador, porque es que muchos defienden la causa palestina desconociendo la verdad. Los palestinos son descendientes de los filisteos, acérrimos enemigos de Israel, mis hermanos, que siempre estuvieron atacando a Israel. Israel siempre le ha tocado defenderse. Cuando ya ocupó su territorio, siempre le ha tocado defenderse. E Israel no ha tomado nunca la iniciativa para iniciar una guerra. A él siempre lo han buscado para exterminarlo, para acabarlo, porque su deseo va mucho más allá de poseer sus territorios. Su deseo, como lo dice el Salmo 83, es exterminar a la nación de Israel. Pero este deseo no solamente está puesto en el corazón de ellos, es un deseo diabólico, es una maquinación del mismísimo Satanás contra la nación de Israel, mis hermanos. Porque esto es una guerra espiritual. Satanás quiere destruir a la nación de Dios, pero sabemos que la nación de Dios nadie la va a destruir, porque el que guarda a Israel es nuestro Señor
el que guarda a Israel es nuestro Padre Celestial, y nadie va a destruir a la niña de sus ojos. Sofonías 2 del 4 al 7, y seguimos viendo Sofonías 2 del 4 al 7. Sofonías 2 del 4 al 7. Miren lo que nos revela la palabra aquí. Porque Gaza será desamparada. Gaza, que es donde están actualmente los palestinos. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar. Recordemos que ellos están en costa del mar Mediterráneo. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador, mis hermanos. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Aquí vemos otra profecía contra esta región, contra la zona de Gaza y contra todo ese pueblo que allí vive, mis hermanos. Y sabemos que Dios es el juez justo sobre la tierra. Dios no comete injusticia, mis hermanos, no caigamos en ese error. De pronto, por la desinformación, caeremos en el error en llegar a juzgar a Israel, pero recordemos que si estamos juzgando a Israel, también estamos juzgando al Señor, mis hermanos. Y nuestro Dios es un Dios perfecto en todo lo que hace. Para muestra un botón, le dio a Israel un pedacito de tierra. Ni siquiera le dio una porción como la que tiene sus vecinos, como Arabia Saudita, como Egipto, como Irán, como el Líbano, que son extensiones de tierra muy grandes. Pero vemos cómo Dios ha prosperado esa región, como una región que era meramente desértica es una de las regiones más prósperas de la región. De hecho, de ese grupo de naciones árabes y musulmanas, es el único estado democrático que existe, mis hermanos. Es el único estado democrático que existe. Entonces acabamos de ver profecías que están a punto de cumplirse o que pronto se cumplirán y que guardan mucha relación con lo que le está sucediendo a Israel, porque vemos que los que lo están atacando son los vecinos que tiene alrededor, son los que están atacando, pero que vemos que de una u otra manera el Señor tiene el control de esta situación porque Él así lo ha permitido. Pero sabemos que Dios es el que cuida a Israel, Dios es el que guarda a Israel, y para eso vamos a ver unos versículos que nos hablan de eso. Jeremías 37. Jeremías 37. Leo en favor de ustedes. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Está hablando el Señor de tiempos difíciles para su pueblo, pero que de esos tiempos difíciles será librado. Jeremías 46, 27. Jeremías 46, 27. Dice el Señor: y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque he aquí, yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Zacarías 2:8. Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo, mis hermanos. Mire lo delicado que es meterse con la nación de Israel, lo delicado que es que nosotros como pueblo santo, nación escogida por Dios, le demos la espalda a la nación de Israel. Nosotros le debemos mucho a esa nación, mis hermanos. Indirectamente, aunque ellos no lo sepan, le debemos mucho a esa nación. Salmo 121:4. Salmo 121:4. Estamos viendo versículos que hablan de la protección de nuestro amado Padre Celestial a la nación de Israel.
Salmo 121:4 dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aleluya, gloria al Señor. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, mis hermanos. Entonces vemos que el Señor tiene un plan con su pueblo. Sabemos que Israel, al igual que nosotros, no son perfectos, pero que Dios tiene un propósito con él, mis hermanos. Y que Israel no ha sido desechado como algunos piensan que Israel ha sido desechado y reemplazado por nosotros. Jamás, jamás. Recordemos que ellos son el olivo natural. Nosotros hemos sido injertados gracias a su terquedad, a su obstinidad, a su desobediencia. Les voy a dejar como tarea 2 historias bíblicas. Una está en 1 Samuel 30, del 1 al 31. Y la otra está en Josué 7, del 1 al 26, que guardan cierta relación con esto que acaba de suceder a la nación de Israel. En Samuel 30, del 1 al 31, se la resumo. Es bonita esa historia, Samuel 30, del 1 al 31, o el capítulo 30 del 1 de Samuel. Esta historia nos muestra cómo los amalecitas invadieron el territorio de Siclag y le prendieron fuego, destruyéndolo todo, y se llevaron cautivo a las mujeres, a los niños de David y de los hombres de David. Se llevaron a todas sus familias. Pero nos muestra cómo David, habiendo consultado previamente al Señor, fue tras ellos, los alcanzó, los hirió de muerte y recuperó absolutamente todo lo que los amalecitas habían llevado. Una historia similar a lo que acaba de acontecer, pero vemos una gran diferencia. David consultó primero al Señor. David se refugió en el Señor porque sus hombres, en su dolor, en su tristeza, porque se habían llevado a sus esposas y sus hijos, querían matar a David. Y David se refugió y se amparó en el Señor y le consultó. Voy tras ellos. El Señor dice: ve, porque te los entregaré. A diferencia de Israel, que apenas hasta hace poco es que han acudido en masa al muro de los lamentos a orar al Señor. Israel inicialmente confiando en su fuerza, porque no es un secreto que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, pero también confiando en que Estados Unidos los estaba apoyando, pero no se estaban apoyando en quien primero tenían que apoyarse, en el Señor. Muy seguramente, si hubiesen hecho de esta manera, esa guerra hubiese terminado hace mucho rato, mis hermanos, porque una cosa es cuando hacemos las cosas como el Señor las establece y otra cuando las hacemos a nuestra manera. Y la otra historia está en Josué 7, del 1 al 26, Josué 7, del 1 al 26. En esta historia el Señor nos revela cómo el Señor se aparta de nosotros cuando lo desobedecemos y permite que recibamos una derrota humillante, mis hermanos. Sufrir una derrota que nadie se imagina. Parafraseando lo que sucedió en esta historia, recordemos que Josué fue el encargado de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él fue el encargado prácticamente de hacer la tarea de conquista, de sacar a los que estaban en esos territorios y expulsarlos. Y recordemos que el primer gran triunfo que tuvo Josué fue la conquista de Jericó, donde vemos la mano de Dios absolutamente, como en una forma milagrosa se cayeron esos muros y pudo el pueblo de Dios entrar y conquistar Jericó, una nación grande y poderosa. Acto seguido, el Señor les dijo que de allí no podían tocar absolutamente nada, no podían sustraer absolutamente, llevarse absolutamente nada. Un acto que desobedeció uno de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, creo que se llamaba Acán, aparece como el pecado de Acán, que sustrajo dinero, sustrajo oro, sustrajo no sé qué otras cosas sustrajo. Acán. ¿Cómo? Acán. Bueno, sí, Acán. Entonces, ahí hubo una desobediencia. Y acto seguido, después de este gran triunfo, venía una nación mucho más pequeña. No recuerdo ahora el nombre de esa nación, en la cual Josué mandó que inspeccionaran esa tierra a ver si movían todo el ejército de ellos. Pero cuando regresaron le dijeron: no es necesidad de que muevas todo el ejército, porque es un pueblo pequeño. Mandemos solamente 2,000 o 3,000 hombres para así no fatigarlos a todos. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Que ese pueblo pequeño lo sacó corriendo. Les dio la pela que nadie se imaginaba, dio la pela que no se esperaban. Y Josué no entendía cómo, si acabamos de tener un gran triunfo derrotando
a una nación tan grande como Jericó, ¿cómo estos nos hicieron correr? Precisamente por el pecado de ese hombre, a la cual Dios mandó que buscaran al que había cometido ese pecado y le aplicaran todo el peso de la ley de Dios. Esta persona fue encontrada y fue apedreada por todo el pueblo, mis hermanos. Y una vez que se quitó el anatema, Dios nuevamente estuvo con ellos. Y ahí vemos, mis hermanos, ahí vemos la diferencia de caminar con Dios o caminar sin Él, mis hermanos. Aunque, mire que la nación de Israel, siendo un ejército poderoso, no ha podido someter a este grupo, que es apenas un grupo, mis hermanos. Aunque sabemos que lo están atacando también por el norte, porque Hezbolá está lanzando así tímidamente misiles directamente, pero mire que ya lleva 30 días luchando, porque lo está haciendo en sus propias fuerzas, porque no se ha humillado delante de Dios, porque no se ha clamado delante de Dios, porque no están pidiendo perdón por sus pecados, mis hermanos. Y ahí estamos viendo nosotros esa diferencia. Ya para terminar, me disculpan que me haya alargado, al final, lo que nos enseña esto que está sucediendo, cuál debe ser nuestro deber ante la situación que vive Israel. Lo voy a leer para allá por razones de tiempo. La primera, amar con todas nuestras fuerzas a la nación de Israel, porque recordemos que de esa nación viene la salvación. Esto está en Juan 4:22, donde Jesús le dice que la salvación viene de los judíos, se lo dice a la mujer samaritana, y que debido a su dureza de corazón y a su transgresión, la salvación que inicialmente era solamente para ellos, fue dada también a nosotros. La podemos encontrar en Romanos 11, del 11 al 12. No quiero dejarlo pasar este versículo. Vayamos a Romanos 11. Romanos 11, del 11 al 12. Romanos 11, del 11 al 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Ellos serán restaurados, mis hermanos. Ellos serán restaurados. Así hayan sacrificado al Mesías, ellos serán restaurados, mis hermanos. Porque gracias a ellos, hoy nosotros contamos con la salvación. Llegó a nosotros la salvación, gracias a su dureza de corazón, a su agresión. Segundo, debemos orar constantemente por la nación de Israel, pidiéndole al Señor que la guarde y la libre de todos sus enemigos, mis hermanos. Lo acabamos de leer en el Salmo 122:6. Tercero, orar por los gobernantes del mundo entero, que son antisemitas, mis hermanos, que no tienen temor de Dios y que desconocen la palabra de Dios, más especialmente por los gobernantes de nuestra tierra, mis hermanos. Y les pido, gobernemos por el gobernante que tenemos. Gustavo Petro demuestra ser un antisemita. Gustavo Petro demuestra no tener temor de Dios en su corazón. Gustavo Petro le está dando la espalda al pueblo de Israel, mis hermanos. Y lo que se nos viene para nuestra nación es terrible si ese hombre no cambia de parecer, mis hermanos. Porque Colombia ha gozado de la bendición de Dios, pero con esa actitud, con este presidente que hoy tenemos, se nos vienen cosas terribles para nuestra nación, mis hermanos. No dejemos de orar por nuestros gobernantes, no dejemos de orar por nuestra nación. Cuarto, escudriñar las escrituras para que no seamos engañados ante la avalancha de información falsa con la que nos están bombardeando, y que si les prestamos atención nos pueden sacar del camino de la salvación. Recuerde lo que dice la palabra en Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, mis hermanos, y es por mera pereza, mis hermanos, porque no tenemos una disciplina de escudriñar este libro, de escudriñar las escrituras, de revisarlas. Quinto, tenemos que velar y orar para que seamos dignos de escapar de las cosas grandes y terribles que sobrevendrán. Ya lo vimos en Lucas 21:36 mis hermanos. Tenemos que afirmarnos cada día más en el camino del Señor, y mucho más aún cuando su venida no se tarda. Lo vimos en Apocalipsis 3:11, lo vimos en Mateo 24:44, y ahora lo vamos a ver en Segunda de Pedro 3:9, y con esto terminamos. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, mis hermanos. Gloria a Dios por su amor, gloria a Dios por su bondad, gloria a Dios porque no nos imaginamos cuánto nos ama el Señor. Pongámonos de pie, amado Padre Celestial, queremos alabarte, exaltarte, bendecirte, Señor, darte a ti la gloria y la honra, Señor, porque solo a ti te pertenecen, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por este mensaje, Señor, que nos ayuda, Señor, a entender, Señor, cuáles son tus designios, cuáles son tus propósitos para con tu amada nación, la cual tenemos que amar con todo nuestro corazón, así como tú la amas a ella, Señor. Si en algunos de nosotros, Señor, no existe el amor por tu nación, te pedimos perdón por ello, Señor, pero que pongas en nuestro corazón el deseo ferviente de amar a tu nación, Señor. Ayuda, Señor, a tu amada nación de Israel, Señor, en la situación difícil que está viviendo, que está atravesando, Señor. Permite, Señor, que prontamente puedan traer sus hombres, sus mujeres, sus niños, Señor, que fueron sacados de sus territorios, que vuelvan a casa, Padre Celestial. Toma el control de esta situación, Señor. Permite, Señor, que puedan volverse a ti, Señor, que puedan clamarte, Señor, y pedirte, Señor, porque solo tú eres el Dios de su salvación, Señor. De esa misma manera también te pedimos por todos y cada uno de nosotros, Señor, por nuestra iglesia, Señor, porque de una u otra manera hemos sido apáticos ante esta situación, pensando que es una situación aislada o es algo más de lo que acontece en este mundo, pero no, mi Señor, esto que está pasando, Señor, tú nos estás hablando, tú nos estás alertando que nos preparemos, que nos dispongamos, Señor, porque tú no te demoras, tú no te tardas, Padre Celestial, y que así, Señor, como tratas a tu nación, Señor, también nos tratarás a nosotros, porque nosotros también somos espiritualmente pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por ti, Padre Celestial. Te bendecimos, amado Padre Celestial, te exaltamos y te glorificamos, Padre eterno, en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Señor, por este privilegio que hoy me has dado de predicar esta palabra, Señor, la cual espero que sea de gran bendición para todas nuestras vidas, Señor. Te pido y te ruego por cada uno de mis hermanos, guárdalos, protégelos, llévalos a casa en paz, en bendición y en seguridad. Todo te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre glorioso, precioso y maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.